Hola, bienvenidos y bienvenidas al módulo 3 de el curso de textos digitales y plagio 2021. Bueno, nosotros vamos a empezar a hablar de qué son las bases de datos digitales. La verdad es que este tema es muy cortito, entonces vamos a tratar de hacer el video lo más rápido posible porque es un tema muy simple y la información es muy directa, ¿no? Pues bueno, ¿qué son las bases de datos digitales, no? Pues bueno, las bases de datos digitales son programas denominados sistemas que básicamente actúan como un repositorio en el que puedes dejar y subir todos los tipos de datos de publicaciones académicas, ya sean algunos libros, que estos son muy pocos porque pues la mayoría tiene un autor remunerado, entonces no se puede subir de la misma forma, pero sí se pueden subir artículos de revista, investigaciones, tesis, también algunas ponencias, obviamente la transcripción y así, ¿no? Entonces, DB es de database, de base de datos. IT es de infraestructura, que básicamente es una página aislada de todas las demás en la que su única función es básicamente ser la base de datos donde se encuentran todos estos lugares. Y SQL es el programa donde se está programando, perdón por la redundancia, para que estas publicaciones estén en tus manos, ¿no? Voy a hablar un poco sobre las características de lo que son las bases de datos digitales, que también tiene que ver con los textos, ¿no? Entonces, de los textos digitales, pues ya tenemos lo que son, tenemos un poquito de qué también son los textos digitales académicos, y entonces, ¿a dónde se van estos textos digitales? Pues bueno, a estas bases de datos, ¿no? Entonces, las características es que en su mayoría actúan como bibliotecas virtuales de universidades o de algunos centros de estudio en específico, ¿no? La UAM tiene su propia base de datos que es la VidiWAM, la UNAM también tiene la suya, la verdad es que no desconozco su nombre y porque no tengo acceso a ella. Y este acceso, eh, aquí dice que es súper editado, pero a como se debe de entender es que es restringido, ¿no? Debes de ser un miembro registrado de alguna institución como la de la VidiWAM o la de la UNAM para que tú puedas acceder a estos textos, ¿no? Entonces, en este caso, lo que es la UAM paga a otros miembros y a otras instituciones para que a nosotros como estudiantes nos dejen acceder a sus bases de datos donde podemos entrar, ¿no? Ya que estas bases de datos muchas veces son, ¿no? Tienes las bases de datos para textos de medicina, para textos de biología, de matemáticas, etcétera, ¿no? Entonces, tiene todas estas cosas para que no se mezclen y que sea más fácil tú ir a buscar un texto de lo que tú necesitas, ¿no? Entonces, te permiten realizar búsquedas a través de diferentes estrategias, por ejemplo, por materia, como lo acabo de decir, de medicina, biología, palabras clave, si necesitas que sea persona enferma o, por ejemplo, cuando estabas investigando sobre el COVID, etcétera, ¿no? Entonces, fecha de publicación, es decir, año, el título en específico que tú necesitas, el autor, autores, y aplicando los operadores lógicos, que son los operadores booleanos. En este taller no los vamos a ver porque también son una práctica en sí misma o complicada, entonces no queremos complicar más. Entonces, mientras tú puedas dividir tu texto o lo que tú necesitas para hacer tu investigación conforme a materia, palabra clave, fecha de publicación, título y autor, va a ser suficiente para que tú puedas entrar a ellas, ¿no? Te permiten visualizar los textos, ya sea en, bueno, aquí el formato es TXT, que es texto, Word, PDF o HTML, ¿no? Entonces, sin importar cualquiera, o sea, tú puedes elegir la opción de descargarlo en PDF o visualizarlo en PDF, entonces no hay ningún problema. Contienen los textos completos, ¿no? O sea, no es simplemente como una preview, o sea, va a ser el texto entero que se te va a dar a ti en un documento PDF con los autores, con el inicio, con el desenlace, todo, ¿no? Entonces, hay casos en el que son, por ejemplo, textos que solo son un pedazo de una revista, pero es justamente por eso, ¿no? O sea, es una investigación que se hizo para una revista y se sube la investigación, no la revista completa. Si quieres la revista completa, la buscas en el sitio de la revista, ¿no? Entonces, cada registro de la base de datos lo compone una unidad autónoma de información. Es decir, un texto original. O sea, dentro de una base de datos, cuando tú los encuentres, te va a aparecer uno. O sea, de todos, tú vas a escoger en específico uno. Entonces, cuando tú lo abras, solo te va a salir ese. No vas a tener que sacar otras cosas, títulos, etcétera, ¿no? Entonces, tú conforme a las palabras que tú pongas, es el que va a ser
por algún algoritmo, se te va a presentar a ti en tu pantalla, ¿no? Entonces, cada texto completo debe ser un elemento registrado, ¿no? Entonces, esto del registro es básicamente los autores, el año de donde viene, de dónde es la institución, es gratis, es de cobro. Entonces, es básicamente lo que hay dentro de bases de datos digitales. Y pues le dejo la palabra a mi colega Yoleni. Muchas gracias, colega. Bueno, pues complementando lo que dices, pues acerca de las bases de datos, pues una de sus ventajas es que pues ahorran espacio al almacenarse en un formato digital, ¿no? O sea, ya no tienes que imprimir o más que nada se quedan ahí, ¿no? O sea, con los códigos o con las siglas que tú empleaste para buscar este tipo de información, pues puedes volver a ingresar y ingresar, ¿no? O sea, no es necesario que a veces las descargues, sino con que las visualices, pues con eso basta. En segunda, pues al estar disponibles en la red, pues de manera pública, permiten que puedan consultarse pues fuentes originales, ¿no? En cualquier momento y desde cualquier lugar en el que, obviamente, pues en el que tú tengas conexión. Es decir, que este tipo de bases de datos permiten que la información que tú estás buscando o con la cual tú requieres, pues es buena, ¿no? No es cualquier información como con, no sé, páginas comunes, ¿no? Sino esta información ya es más formal y mucho más confiable de poder consultar. Otra ventaja, pues es que se puede acceder a materiales que de otra forma pues serían imposible, ¿no? Complicado. ¿Por qué? Porque a veces pues buscamos y buscamos y simplemente o encontramos libros o bueno, incompletos o artículos de revista pues incompletos, ¿no? Entonces, al utilizar estas bases de datos, pues nosotros podemos buscar o encontrar todo, ¿no? Todo lo que nosotros queremos o un libro completo, o sea, así de fácil, ¿no? O sea, no nada más es de poner y ya, porque a veces, muchas veces cuando buscamos información, pues solo a veces encontramos una parte de tal cosa, a veces ni el título tiene, ¿no? Nada más viene como lo que tú buscaste, sino que ya con la base de datos, pues ya te viene todo más completo y pues es más que nada es información de calidad. Otra ventaja es que se puede acceder, no, sí, a materiales, eh, pues de diferente índole, ¿no? Siguiente, por favor. También hay dos tipos de bases de datos, ¿no? Que por un lado, pues son extensión de clasificaciones de las bases de datos bibliográficas que ofrecen el acceso, pues, a unos textos más completos, ¿no? Eh, Aparte de la información que a lo mejor tú pusiste, es decir, pues con este tipo de bases de datos bibliográficos, pues ya va a aparecer la información que tú estás buscando. Y por otro lado, pues existen otros tipos de bases de datos de texto que más bien está basado en Internet o en motores de búsqueda, ¿no? Como XML. Y pues siento que, o sea, como dijo mi compañero, ¿no? Es muy poca información, pero creo que nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando a veces estás en la universidad, pues no sabemos, ¿no? Ni cómo buscar información o qué tipo de información nos sirve o qué tipo de información es buena o cuál no, o cosas así, ¿no? Entonces, al utilizar bases de datos, te está prácticamente asegurando que la información que tú estás buscando con este tipo de motores de búsqueda, pues es buena. Y más que nada, hasta ya vienen referenciadas, viene la bibliografía, viene muy, muy completa la información. Entonces, esto te va a ayudar a justificar también lo que tú escribes en un documento, en un trabajo académico, para, para que igual, como es un criterio, ¿no? Que te piden, que bibliografía, todo, a veces es difícil buscar la bibliografía o cosas así. Entonces, este tipo de base de datos, pues ya te ayuda a complementarlo. Y pues por último, nuestras referencias.
son como las principales, ¿no? En las cuales nosotros nos basamos para poder informarnos más acerca de qué son las bases de datos. Bueno, pues muchas gracias también a ustedes por escuchar esta parte de la primera parte del módulo 3, que es bases de datos digitales. Esta es la primera clase, entonces abajo de esta clase va a estar la guía 3, que van a poder comenzar a contestar. Entonces nos vemos el día de mañana con la siguiente clase, la segunda parte del tercer módulo, y espero que estén bien, cuídense y nos vemos mañana. Hasta luego, cuídense.